I know it's easy for your mind to wander, but I want you to really concentrate on me. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender el género en español con Los Simpsons. Ya sabes, masculino, femenino, el chico, la chica, el coche, la casa. En este vídeo aprenderás cómo saber el género de un sustantivo, las reglas de género en español y las excepciones. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Tú estás aprendiendo español y hay algo que es realmente difícil. Las palabras tienen género. Esto puede tener sentido para palabras como el chico, la chica, el hombre, la mujer, el profesor, la profesora, el papá o la mamá. Pero si hablamos de coches o casas, no es lógico que tengan un género, pero en español lo tienen. Pero, ¿por qué es importante saber el género de una palabra? En español es importante saber si un sustantivo es masculino o femenino, porque todas las demás palabras de la frase deben tener el mismo género. Es decir, que si yo estoy hablando sobre un chico, que es masculino, todas las palabras de la frase tienen que ser masculinas. Si estoy hablando sobre una chica que es femenina, todas las palabras de la frase tienen que ser femeninas. Por ejemplo, ¡Ese niño es un héroe! Me destinaron allí en el 44 y conocí a una chica preciosa. en la primera frase, ¡Ese niño es un héroe! se utiliza el sustantivo chico, que es masculino. Así que también se utiliza el pronombre ese, que es masculino, un, que es masculino, y héroe, que es masculino. En la segunda frase, Conocí a una chica preciosa. se utiliza el sustantivo chica, que es femenino. Así que también se utiliza el artículo una, que es femenino, y preciosa, que es femenino. Eso también ocurre con el singular y el plural. ¡Qué ingenuos son los niños! Lisa, cuando llegues a mi edad habrás aprendido muchas cosas. Todas las niñas guapas sois iguales. ¿Cree que soy guapa? La primera frase ¡Qué ingenuos son los niños! utiliza chicos, que es un sustantivo masculino plural. Así que también utiliza el artículo los, que es masculino plural, y el adjetivo ingenuos, que es masculino plural. En la segunda frase, Todas las niñas guapas sois iguales. se utiliza el sustantivo niñas, que es femenino plural. Así que se utiliza el artículo las, que es femenino plural, y el adjetivo guapas, que es femenino plural. Por eso es importante saber el género de las palabras en español. Existe una forma muy fácil y muy rápida de saber si una palabra es masculina o femenina. Cuando buscas una palabra en un diccionario online, siempre vas a poder ver si la palabra es masculina o femenina. Por ejemplo, si utilizas SpanishDict.com, puedes verlo aquí.
Si utilizas wordreference.com, puedes verlo aquí. Si utilizas Lingüe, puedes verlo aquí. Es decir, podrás ver si una palabra es masculina o femenina en cualquier diccionario online. Pero si lo que quieres es conocer las reglas para poder saber si una palabra es femenina o masculina, sin necesidad de buscar en el diccionario, ahora vamos a ver las reglas. La buena noticia es que existe una regla de oro para saber si una palabra es masculina o femenina. ¡Oh! Las palabras que terminan en O son masculinas y las palabras que terminan en A son femeninas. La mala noticia es que existen muchísimas excepciones a esta regla de oro. Así que hoy vamos a conocer las 10 reglas para saber si un sustantivo es masculino o femenino. Regla número 1. Regla de oro. Si un sustantivo termina en O, es masculino. Por ejemplo, palabras como el mundo. Lisa, eres una maravilla. Te voy a recomendar a todo el mundo. El dibujo. Homer, quiero que veas el dibujo que ha hecho Bart. ¡Oh, precioso! ¡Oh! El premio. Lisa Simpson, ganadora del premio Nobel. Nah. Lisa Simpson, ganadora del premio Nobel de judo. El camionero. ¿Qué te propones? Mantener la promesa que le hice a un rey de la carretera. A Red, el camionero. El paraíso. ¡Hermoso jardín! Podría ser casi el paraíso. ¡Ahí voy! Pero existen algunas excepciones, como por ejemplo, la mano. Jamás volveré a lavarme la mano. Papá, dile a Bart que se lave la mano. La radio. O por la radio. Eso es, la radio. O la moto. Solo hay que dar una vuelta completa en la moto una vez. 3 intentos, $10. Regla número 2. Regla de oro. Si un sustantivo termina en A, es femenino. Por ejemplo, la boca. Caca, gugu. Hasta los bebés saben cómo abrir y cerrar la boca. Necesitas un babero. La cabeza. ¡No! Como canguro tuya te ordeno que dejes de golpearte la cabeza contra la puerta. Bart. La historia. Me ha gustado mucho la historia, pero no me sirve para arreglarlo. La puerta. Iré a abrir la puerta. Tú acuéstate. O la carta. ¡Qué bueno! ¡Hasta la carta está
hecha de carne. Es un pollo entero aplastado. Pero existen algunas excepciones, como por ejemplo el pijama. ¿Te estás poniendo el pijama, Bart? ¡Sí! El sistema Sí, el sistema de navegación y autoconducción nos ha facilitado mucho las cosas. ¿El autoquí? o el mapa. ¡Oh, no! ¡Esta cámara no aparece en el mapa! Regla número 3. Si un sustantivo termina en de, es femenino. Por ejemplo, la ciudad. Nombra oficialmente este día el Día de Marge Simpson en la ciudad de Springfield. La crueldad. Negrero, guarda el látigo de dar ánimos y emplea el de la crueldad. O la libertad. ¡Ha llegado la hora! ¡Seguidme hacia la libertad! Pero existen algunas excepciones, como el ataúd, Pensé que nadie la encontraría nunca. Cuando abrí el ataúd, estaba allí. o el césped. Y ahora un descanso, tenazas. Prohibido comer el césped. Regla número 4. Si un sustantivo termina en L, es masculino. Por ejemplo, el fútbol, ¡Esto es para el fútbol! el árbol, ¡Un momento! ¡Pero si es un limón! ¡El árbol! Oh. o el hospital. ¡March! ¡March! Llegas un poco tarde, ya se ha ido al hospital. ¿Al hospital? Pero existen algunas excepciones como la cárcel, Papá, ¿vas a ir a la cárcel? Ya veremos, hijo. Ya veremos. y la piel. Porque en sí el matrimonio se parece a una naranja. Primero está la piel y luego la dulce, dulce pulpa. Regla número 5. Si el sustantivo termina en N, es masculino. Por ejemplo, el corazón, Veamos, niños, ¿cuál es el centro del aparato circulatorio? Es el corazón. ¿El corazón? ¿Como el del señor director que usted rompió? el faraón, ¡De rodillas, rócanos! ¡Es el faraón! o el smoking. Papá, ¿por qué te has puesto el smoking? Porque voy a ir mañana a esa elegante fiesta del puerto. Por supuesto, existen algunas excepciones como la asociación, La Asociación Continental de Fútbol llega a Springfield. y la instalación. Conectado. La instalación funciona como un ding-dong. Regla número 6. Si un sustantivo termina en R, es masculino. Por ejemplo, el director, Bienvenidos, parvulitos. Soy el director Skinner. Skinner.
Vaya por Dios, los he perdido para siempre. El color. ¿Es leche o pintura? Es pintura. O quizás no. Sí, es pintura. Entonces tendré que cobrarte un suplemento según el color. Saca la lengua. Cáscara de huevo, no. Marfil africano, no. O el mar. Smithers, adoro el mar. Pero existen algunas excepciones, como la flor. Quiere echarse un poco para atrás, está pisando las flores. Se esconde detrás de sus guardaespaldas, ¿eh? O la mujer. El método biológico para crear hijos es que el hombre y la mujer... Luego el hombre. Y luego la mujer. Regla número 7. Si un sustantivo termina en S, es masculino. Por ejemplo, el autobús. Ahí está el autobús. Adiós, cariñín. El Génesis. Y así concluye el Génesis. O el Apocalipsis. ¡Oh, no! Es el apocalipsis. Pero existen algunas excepciones como la crisis. Oh, esta es la peor crisis que ha atravesado mi matrimonio. Regla número 8. Si un sustantivo termina en Z, es femenino. Por ejemplo, la luz. Sudor. No, no. Ven a la luz, perrito. Ven a la luz. Vamos, eres un buen perro. Vuelve, vuelve. O la paz. ¡Silencio! Ha llegado el momento del Nobel más noble de todos, el Nobel de la Paz. Pero existen algunas excepciones como el arroz. Toby, ya lo hemos hablado. Si el arroz no es integral, siempre sienta mal. O el pez. El pez muerde el anzuelo. Regla número 9. Si un sustantivo termina con una vocal acentuada, es masculino. Por ejemplo, el café. ¿Viagra $5 la pastilla? Sea lo que sea, va a acabar en el café de Skinner. ¿Quién lleva este café? O el té. Hippie Frigofrutia, el té helado que preparan los hippies. Regla número 9. Los sustantivos que terminan en E pueden ser masculinos o femeninos. Por ejemplo, el coche, el estante, el perfume, el pie, el maquillaje, el restaurante, la carne, la calle, la clase, la frase, la leche o la noche. Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pandas!